A ver, con la inteligencia artificial pasa una cosa. Hay tanto ruido que ya es casi imposible saber a qué atenerse. Es que no paramos de oír titulares que nos pintan un futuro, bueno, digamos que bastante preocupante. Por un lado, nos dicen esto, que la IA va a hacer saltar por los aires la red eléctrica. Luego, por otro lado, que si la IA se está bebiendo toda el agua del planeta, que está secando los ríos, vamos. Y cómo no, el gran clásico, que la IA va a acabar con casi todos los trabajos que conocemos. Claro, con toda esta avalancha de información, la pregunta del millón es, ¿cómo narices separamos lo que es un riesgo real de lo que es puro alarmismo? ¿Cómo filtramos todo este ruido para quedarnos con la verdad? Bueno, pues vamos a intentarlo. La clave, y esto es importante, no está en saberlo todo, sino en aprender a hacer las preguntas adecuadas. Se trata de aplicar un filtro muy sencillo para poder ver las cosas con más claridad. Ojo, antes de seguir, una cosa. Cuando aquí hablemos de mito, no estamos diciendo que algo sea mentira, ¿eh? No. Nos referimos más bien a un exceso de seguridad, a esas narrativas que parten de algo que es verdad, pero que por el camino se dejan fuera detalles súper importantes y acaban llegando a una conclusión demasiado generalista, ¿no? Demasiado rotunda. Y aquí está la herramienta de la que hablaba. Es un filtro de 4 preguntas. 4 preguntas súper sencillas que de verdad lo cambian todo. Antes de dar por bueno cualquier titular sobre la IA, solo hay que preguntarse esto. 1. ¿De qué sistema estamos hablando exactamente? 2. ¿Dónde y cómo funciona? 3. ¿A qué escala se está usando? Y 4. ¿Comparado con qué? Venga, pues vamos a ponerlo a prueba. Empecemos por esas afirmaciones sobre el impacto de la IA en el mundo real, en el medio ambiente. Mirad qué diferencia. Pasamos de un titular súper vago y alarmista como «La IA se está bebiendo el agua» a una pregunta mucho más específica, mucho más inteligente. A ver, ¿qué centro de datos concreto? ¿En qué zona? ¿Con qué sistema de refrigeración? Y si estamos hablando de retirar agua o de consumirla. Es que esto cambia el debate por completo. ¿Por qué? Porque la segunda pregunta busca una respuesta con datos, mientras que la primera solo busca generar pánico. Es que aquí se ve el problema perfectamente. A ver, que la IA consume agua es verdad, claro que sí. El mito empieza cuando se coge la cifra de consumo de un centro de datos muy específico y se aplica como si fuera una regla universal para todo, para cualquier modelo, en cualquier parte del mundo. Se están ignorando variables que son clave, como dónde está ese centro, cómo se refrigera, o si el modelo está entrenando, que consume muchísimo, o solo está respondiendo una pregunta. Vale, vamos ahora con la electricidad. La Agencia Internacional de la Energía ha hecho una proyección y calcula que para 2030 los centros de datos podrían consumir unos 945 teravatios hora al año. A ver, es una barbaridad, no nos vamos a engañar, y es un reto enorme para la planificación energética, sin duda. Pero, y aquí viene el matiz importante, la propia agencia dice que el riesgo no es un colapso mundial. El problema real es la tensión que se crea en zonas muy concretas, en regiones donde se concentran muchísimos centros de datos. No es que la red eléctrica del planeta vaya a petar de repente. Una vez más, la escala y la ubicación son lo que de verdad importa. Bueno, pues dejamos el mundo material y vamos a ver cómo este mismo filtro nos sirve para analizar el impacto de la IA en cosas más humanas, digamos, como el empleo o la creatividad. Y de nuevo vemos el mismo cambio de chip. En vez del titular catastrofista de «la IA acabará con todos los trabajos», la pregunta inteligente se enfoca en qué tareas dentro de una profesión están expuestas. Y esto, claro, nos lleva a un análisis mucho más útil. Nos permite ver qué partes de un trabajo podrían cambiar y, sobre todo, cómo podemos prepararnos para ello. De hecho, es que organizaciones como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE lo dicen claro. Una cosa es exposición y otra muy distinta es desaparición. O sea, un trabajo puede tener algunas tareas que se automaticen, pero otras muchas en las que la IA sea solo una herramienta más, un complemento para la persona. El resultado final no está escrito en piedra, vamos, dependerá mucho de las políticas laborales, de las decisiones económicas que se tomen. ¿Y qué pasa con el tema del plagio? Este debate es intenso, ¿eh? El decir la IA generativa es un robo. Pero a ver, es interesante pararse a pensar que este conflicto entre crear algo nuevo a partir de lo que ya existe y los derechos de autor, pues no es nuevo, para nada. Ya lo vivimos en los 80 con el sampling, en la música, o luego con la cultura del remix. Lo que pasa es que la IA generativa lo lleva todo a una escala y a una velocidad que nunca habíamos visto. Por eso, para analizar esto bien, lo más inteligente es separar las cosas. Una cosa es cómo se entrena el modelo, con qué datos. Otra cosa muy diferente es lo que genera en un momento dado. Y otra más, cómo se usa comercialmente ese resultado. Si lo metemos todo en el mismo saco y lo condenamos o lo aprobamos todo de golpe, pues estamos cayendo otra vez en la trampa del mito, en la simplificación excesiva.
Al final la cosa se reduce a esto, a cambiar un poco el chip a la hora de consumir información. Se trata de pasar del susto o del pánico que nos puede dar un titular a tener un método, una forma de hacer preguntas que sean mucho más útiles, mucho más rigurosas. Así que, como resumen, aquí va una pequeña lista para tener a mano. La próxima vez que leamos o escuchemos algo muy rotundo sobre la IA, hay que pasarle el filtro. ¿Qué sistema es? ¿Qué infraestructura usa? ¿A qué escala funciona? Y muy importante, ¿comparado con qué otra cosa? Esta es la mejor herramienta para no dejarse arrastrar por el primer titular. Porque al final los mitos sobre la inteligencia artificial casi siempre nacen de un problema que es real, pero se hacen enormes por la falta de contexto. Y describir el problema bien, con todos sus matices, con todas sus variables, eso no es negar que exista un riesgo. Al contrario, es precisamente el primer paso que tenemos que dar para poder gestionarlo de verdad, de una forma inteligente.